buenos días. Es un privilegio poder compartir con ustedes la palabra del Señor. Es un privilegio que me pone muy feliz, pero también muy nervioso. Entonces, ahí, aguántenme un poquito. El día de hoy continuaremos con nuestra serie titulada Creer en tiempos de incredulidad. Y como ya se ha mencionado antes desde el púlpito, ¿cuándo son tiempos de incredulidad? Siempre, ¿no? Siempre estamos en esos tiempos. Y esta serie es muy importante porque muchas veces pensamos que los incrédulos son solo aquellos que no vienen a la iglesia, que viven sus vidas sin temor de Dios, que no conocen a Dios. Y no es incorrecto pensar esto, pero hay que preguntarnos, ¿habrá incredulidad entre los que nos decimos cristianos? ¿Habrá incredulidad entre los miembros de esta iglesia? Eso sí no creo, pero tal vez sí, ¿no? ¿A poco un cristiano también puede ser incrédulo? Pues sí, a veces los que decimos creer en Dios, en su amor y que confesamos que Jesús ha cambiado nuestras vidas, vivimos con incredulidad. Si tú no eres un cristiano el día de hoy, tal vez te sorprendas de escuchar que también batallamos los cristianos con la incredulidad, pero es la verdad. El día de hoy estaremos meditando en la segunda parte del libro de Reyes, capítulo 4, versículos del 27 al 37. Recuerden que durante esta serie hemos estado leyendo el libro de Reyes, que es solamente un libro dividido en dos partes. Entonces quiero que me acompañen por favor a nuestro texto. Yo voy a leer desde el versículo 25, solo para que tengamos un poquito más de contexto. Dice así: La mujer se puso en marcha y llegó al monte Carmelo, donde estaba Eliseo, el hombre de Dios. Este la vio a lo lejos y le dijo a su criado Giesi: Mira, ahí viene la sunamita, corre a recibirla y pregúntale cómo está ella y cómo están su esposo y el niño. El criado fue y ella respondió que todos estaban bien. Pero luego fue a la montaña y se abrazó a los pies del hombre de Dios. Giesi se acercó con el propósito de apartarla, pero el hombre de Dios intervino. Déjala, está muy angustiada. El Señor me ha ocultado lo que pasa, no me ha dicho nada. Señor mío, le reclamó la mujer, ¿acaso yo le pedí a usted un hijo? ¿No le rogué que no me diera falsas esperanzas? Eliseo le ordenó a Giesi: arréglate la ropa, toma mi bastón y ponte en camino. Si te encuentras con alguien, no lo saludes. Si alguien te saluda, no le respondas. Y cuando llegues, coloca el bastón sobre la cara del niño. Pero la madre del niño exclamó: tan cierto como que el Señor y usted viven, le aseguro a usted que no lo dejaré solo. Así que Eliseo se levantó y fue con ella. Giesi, que se había adelantado, llegó y colocó el bastón sobre la cara del niño, pero éste no respondió ni dio ninguna señal de vida. Por tanto, Giesi volvió a encontrarse con Eliseo y le dijo: el niño no despierta. Cuando Eliseo llegó a la casa, encontró al niño muerto tendido sobre su cama. Entró al cuarto, cerró la puerta y oró al Señor. Luego subió a la cama y se tendió sobre el niño, boca a boca, ojos a ojos y manos a manos, hasta que el cuerpo del niño empezó a entrar en calor. Eliseo se levantó y se puso a caminar de un lado a otro del cuarto, y luego volvió a tenderse sobre el niño. Entonces el niño estornudó 7 veces y abrió los ojos. Entonces Eliseo le dijo a Giesi: llama a la mujer sunamita. Giesi así lo hizo, y cuando la mujer llegó, Eliseo le dijo: puedes llevarte a tu hijo. Ella entró, se arrojó a los pies de Eliseo y se postró rostro en tierra. Entonces tomó a su hijo y salió. Me gustaría comenzar con una breve recapitulación de la historia de esta mujer. Esta mujer era una mujer influyente, con recursos y muy perspicaz, ya que ella reconoce que el profeta Eliseo es un hombre de Dios. Decide mostrarle hospitalidad constante, no solo le da comida, sino junto con su esposo preparan un cuarto para él y le proveen todo lo necesario para su descanso y para que pueda continuar su ministerio. Dios, al ver la fe de esta mujer, le dice a través de Eliseo, le hace una pregunta, le dice: ¿qué puedo hacer por ti? Y ella contesta de una forma increíble. Le dice: yo vivo segura en medio de mi pueblo. O sea, ¿qué le está diciendo? Le está diciendo: estoy tan contenta y feliz con mi vida, así como está, que no quiero nada. ¿Cuántos de nosotros habríamos respondido así? ¿No? Como mínimo, ¿qué pedíamos? Paz y tranquilidad para nosotros, ¿no? Y si no eres tan espiritual, ¿qué pedirías? ¿Que México gane el mundial? O un boleto para un partido, aunque sea, tal vez, ¿no? Pero no, al ella no pedir nada, entonces se nos dice en la historia que Giesi le comenta a Eliseo que esta mujer no ha podido tener hijos, algo muy importante en su época. Entonces Eliseo le promete que en un año va a tener un hijo.
el niño crece, todo parece ir muy bien. Literalmente esta mujer en ese niño está viendo una promesa de Dios cumplida. Pero un día, de repente, el niño sale al campo con su papá, comienza a quejarse de un dolor muy intenso de cabeza y colapsa. Y entonces le llevan al niño a la mamá, ella lo toma en sus brazos y al mediodía se nos dice que el niño muere. Y aquí es donde empieza el pasaje que acabamos de leer. Y me gustaría que meditáramos en este pasaje con la ayuda de 3 puntos. Punto número 1, una búsqueda urgente. Punto número 2, una angustia profunda. Y punto número 3, una oración insistente. Vamos a nuestro primer punto, una búsqueda urgente. Quiero que leamos los versículos 25 y 26 que dicen así. La mujer se puso en marcha y llegó al monte Carmelo, donde estaba Eliseo, el hombre de Dios. Este la vio a lo lejos y le dijo a su criado Giesi: mira, ahí viene la tsunamita. Corre a recibirla y pregúntale cómo está ella y cómo están su esposo y el niño. El criado fue y ella respondió que todos estaban bien. A ver, ¿cómo? ¿No se supone que Eliseo es un profeta de Dios? ¿No se supone que él debería saber estas cosas? ¿Cómo es posible que no sepa por qué ha venido la tsunamita a buscarlo? Y aparte de todo, le pregunta específicamente por el niño. Esto nos indica que verdaderamente Eliseo no tiene ni la menor idea de por qué esta mujer ha ido a buscarlo. Y recordemos que, ya con el contexto de la historia, recordemos que este acto está pasando años después de que el niño ha nacido y podremos pensar tal vez que Eliseo y la mujer no se han visto en mucho tiempo y por eso tal vez le pregunta por el niño, ¿no? Y aún más sorprendente que Eliseo no sepa por qué ha venido la mujer a buscarlo. ¿No les parece más sorprendente la respuesta de la mujer a Eliseo? ¿Qué dice después de que Giesi le pregunta cómo están todos? Le dice, todos están bien. ¿Por qué no le dice a Giesi lo que pasa? Bueno, vamos a leer su intención más claramente en el siguiente versículo, versículo 27. Dice, pero luego fue a la montaña y se abrazó a los pies del hombre de Dios. Esta mujer quería ir directamente con Eliseo, quería hablar con el hombre de Dios, con el hombre por medio del cual se le había cumplido la promesa de tener a este hijo. La mujer salió a toda prisa de su hogar. Se nos menciona incluso unos versículos atrás que su esposo cuestiona los motivos de su viaje. Le dice que no es día de luna nueva ni sábado, que eran los días típicos para hacer las ceremonias religiosas. Entonces ella responde, no importa. Cuando el esposo le cuestiona, ella responde, no importa. Esto lo pueden leer en el versículo 23. Este cuestionamiento que le hace el esposo nos puede hacer creer que tal vez ni siquiera a su esposo le mencionó la gravedad de lo que tenía el muchacho. Así de urgente comienza esta búsqueda la mujer. Y hermanos, esta mujer sale con tanta urgencia a buscar al profeta porque sabe que Dios ha obrado por medio de él antes. Sabe que Eliseo no habla por su cuenta, sabe que sus palabras provienen de Dios. Y sabe perfectamente que su hijo no fue una promesa que le hizo Eliseo, es una promesa que Dios le hizo. En realidad salió con urgencia buscando al Dios que le había dado y ahora quitado a su hijo. ¿Qué haces tú cuando Dios toma algo bueno o aparentemente bueno de tu vida? ¿Qué haces? ¿Te enojas? ¿Eres estoico y no dejas que nada te afecte? ¿Te desquitas con los demás? ¿O buscas a Dios para preguntarle por qué haces lo que haces? Si somos honestos, muchas veces antes de buscar a Dios pasamos por las etapas del duelo, ¿no? ¿Sí conocen las etapas del duelo? Pasamos primero por la negación, después por la ira, tercero por la negociación, 4 la depresión y a veces 5 la aceptación, ¿no? Aunque muchas veces nos quedamos atorados en el paso 4, ¿no? En la depresión, dependiendo de qué tan fuerte haya sido lo que Dios nos ha quitado. Les voy a contar un poco de qué he hecho yo cuando Dios ha quitado algo de mi vida que yo quería, ¿no? En mi adolescencia comencé a salir con una niña que no compartía mis valores, que era rebelde. El sueño yo creo que de todo padre cristiano, ¿no? Esta relación me llevó a los pleitos más graves que he tenido con mis padres, a faltarles al respeto y finalmente a alejarme de Cristo y de la iglesia. No me gustaba la idea de que Dios estaba en control de mi vida, porque había llegado algo que no quería que Él controlara.
A pesar de esto, mis padres siguieron orando por mí constantemente. Ellos podrían haber percibido este tiempo como que Dios no estaba cumpliendo su promesa de mantenerme en la fe, ¿no? Un niño bautizado en la iglesia presbiteriana, el hijo de un pastor, el hijo de una gran madre. Y cuando inevitablemente llegó el fin de esa relación, después de pasar por las etapas del duelo, quedarme atorado en el paso 4, hice algo que no había hecho en mucho tiempo. Oré a Dios. Le dije, ¿por qué me permitiste conocer a esta persona? ¿Qué quieres conmigo? No puedes dejarme en paz, es lo que le decía yo a Dios. ¿Alguna vez le han pedido a Dios que no se meta con ustedes? ¿Le han pedido a Dios que los deje en paz? ¿Le han pedido que no se meta con sus sueños o con sus ilusiones, sus planes? Hermanos, yo no sabía en ese momento que Dios estaba trabajando para mi bien, solo sabía que había un dolor profundo en mí. Aunque ahora es muy obvio, ¿no? Dios me llevó hacia Él quitando algo de mi vida y al mismo tiempo estaba contestando las oraciones de mis padres, quienes estaban confiados que Dios haría su voluntad en mí. Lo que quiero que entendamos con este ejemplo es que Dios muchas veces usa nuestra angustia o quita cosas de nuestras vidas, como una relación importante, la salud, el control, con el fin de llevarnos a Él. Y pone a prueba nuestra fe cuando no responde inmediatamente o cuando no actúa exactamente como nosotros quisiéramos, ¿no? Juan Calvino, el gran reformador francés, en sus comentarios sobre el libro de los Salmos, hablando sobre el sufrimiento y la fe, dice esto, dice, cuando Dios parece contradecir sus promesas, es entonces cuando la fe es verdaderamente probada. Lo que está diciendo Calvino en este comentario es que cuando Dios no actúa como nosotros queremos, es que nos podemos dar cuenta si realmente lo estamos buscando a Él, ¿por quién es Él? ¿O por qué podemos obtener de Él? La tsunamita no se queda atrapada en el duelo, no está paralizada en él. Ella era una mujer espiritual, es decir, que tiene una relación con Dios, conoce a Dios, conoce su poder. Y es por eso que esta mujer no se queda en su dolor, ¿no? No se queda en la negociación ni en la negación, no se queda en la ira o paralizada en la depresión. Ella sale con urgencia a buscar a las respuestas de parte de Dios. Ella corre, busca, insiste, se nos dice que sale desesperada, porque sabe que aunque no entiende lo que está pasando, Dios sí, y solo Él le puede dar una respuesta. Su fe está siendo puesta a prueba. El teólogo reformado Matthew Henry, en sus comentarios sobre este pasaje que acabamos de leer, dice, su dolor era grande, pero su fe era mayor. Decidió buscar al profeta y no descansar hasta poner su caso delante de él. En la urgencia con la que esta mujer busca a Eliseo, vemos realmente su fe en acción. En la mujer tsunamita vemos la actitud contraria a la de un incrédulo. Quiero que entendamos que esta búsqueda urgente nos lleva a algo más profundo. No solo nos lleva a actuar en medio de la angustia, sino nos lleva a ver nuestro corazón. Muchas veces buscamos a Dios en medio del sufrimiento, no para entender lo que Él está haciendo, sino realmente queremos que pare, que se detenga, que nos regrese lo que nos ha quitado. Cuando buscamos más el alivio de nuestra angustia que a Dios, ahí estamos revelando la incredulidad de nuestro corazón. No queremos que Dios sepa lo que está haciendo, y cuando no creemos que Dios sabe lo que está haciendo, eso nos causa angustia. Entonces, quiero que pasemos a nuestro segundo punto, una angustia profunda. Para esto vayamos a nuestro pasaje y leamos de los versículos 27 al 31. Pero luego fue a la montaña y se abrazó a los pies del hombre de Dios. Giezi se acercó con el propósito de apartarla, pero el hombre de Dios intervino. Déjala, está muy angustiada. El Señor me ha ocultado lo que pasa, no me ha dicho nada. Señor mío, le reclamó la mujer, ¿acaso yo le pedí a usted un hijo? ¿No le rogué que no me diera falsas esperanzas? Eliseo le ordenó a Giezi, arréglate la ropa, toma mi bastón y ponte en camino. Si te encuentras con alguien, no lo saludes. Si alguien te saluda, no le respondas. Y cuando llegues, coloque el bastón sobre la cara del niño. Pero la madre del niño exclamó, tan cierto como el Señor y usted viven, le aseguro a usted que no lo dejaré solo. Así que Eliseo se levantó y fue con ella. Giezi, que se había adelantado, llegó y colocó el bastón sobre la cara del niño, pero éste no respondió ni dio ninguna señal de vida.
Por tanto, Giezi volvió para encontrarse con Eliseo y le dijo: el niño no despierta. Me gustaría que durante este segundo punto en el que estaremos hablando sobre la angustia de esta mujer, me gustaría que pienses tú en un momento en el que te has angustiado de una manera similar. Quiero que pienses en aquella vez en la que te han dado una mala noticia médica, ya sea a ti o a alguien cercano a ti. Que pienses en aquella vez que perdiste tu trabajo o estuviste cerca de perderlo. O tal vez simplemente cuando llegaba a haber un examen sorpresa en la escuela, ¿no? Por lo general, las cosas que nos causan más angustia son aquellas que no están bajo nuestro control, ¿no? Y nos causan tanta angustia porque sabemos que sin importar lo que hagamos, podemos perderlo. Y muchas veces vamos por la vida tratando de proteger, ¿no? De asegurar todas estas cosas que no controlamos. Por ejemplo, los padres con los hijos. Puedes sobreproteger tanto a un hijo que le terminas arruinando la vida. Porque aunque tuviste el control por un tiempo, pronto lo pierdes. Los niños crecen y pierdes el control. Otro ejemplo, el trabajo. Puedes obsesionarte con cuidar tanto tu trabajo que permites que te exploten. Y no me refiero a que saliste tarde un día en la semana, sino me refiero a que sales tarde todos los días, que dejas de cuidar tu salud física, tus relaciones personales, porque no sabrías qué sería de ti sin ese empleo. Con estos ejemplos sabemos que hay muchos, ¿no? Pero muchas veces no reconocemos que estamos tratando de proteger cosas que en realidad están fuera de nuestro control. Cuando vivimos protegiendo lo que amamos de manera obsesiva, no estamos siendo ni cuidadosos ni buenos mayordomos. ¿Han escuchado ese término? ¿Han escuchado a gente cristiana que se la pasa diciendo sobre ser buenos mayordomos para justificar su amor a ciertas cosas? Son personas que en vez de reconocer que han hecho un ídolo de sus posesiones o de sus hijos o de algo, actúan de una forma egoísta con ellas, ¿no? Con la justificación de que están cuidando lo que Dios les ha dado. ¿No conocen a alguien así? Yo tampoco. Cuando nos comportamos obsesivamente y nos entra la angustia al pensar en que podemos perder lo que tenemos, en realidad estamos siendo incrédulos. Estamos diciendo: no creo que Dios me pueda hacer más feliz que esto. No creo que Dios me pueda dar algo mejor que esto. A veces decimos: no creo que Dios me haya dado esto. Yo me he ganado esto y nadie lo puede tocar. La mujer tsunamita es un ejemplo de una persona con fe, todo lo contrario, un incrédulo, porque fíjense, por supuesto que esta mujer amaba a su hijo. Me imagino que muchos padres aquí, muchos padres y madres podrán sentir lo mismo con sus hijos, pero veamos qué hace ella. En su angustia, ella no deja de buscar a Dios, incluso de cuestionar a Dios. ¿Qué dice la mujer en nuestro texto? Leamos lo que dice. Señor mío, le reclamó la mujer, ¿acaso yo le pedí a usted un hijo? ¿No le rogué que no me diera falsas esperanzas? Le está diciendo Eliseo: ¿por qué me ha permitido Dios tener este regalo tan precioso si ahora me lo quita? ¿No estaba yo segura en medio de mi pueblo? Esto es lo que había dicho antes. ¿No estaba yo segura en medio de mi pueblo? Y hermanos, sus preguntas son legítimas, son buenas preguntas. En su angustia ella no se comporta como una persona religiosa, ¿no? Ella no dice: bueno, Dios sabe por qué hace lo que hace. Tampoco se comporta como una persona que podríamos decir secular. Muchos habrían ido en busca del mejor médico del país. En la historia se nos dice que ella tenía recursos, ella pudo haber buscado el mejor médico en el extranjero, ¿no? Ella pudo haber gastado su dinero, o tal vez como una persona secular más moderna podría haber adoptado un pensamiento más estoico, ¿no? Y así regular sus emociones para que no le afectara tanto la angustia en la que estaba. Pero no. Ella se arroja a los pies del profeta, ella cuestiona, ella llora, ella sufre, se aferra a una respuesta de Dios. Aun cuando Eliseo le encarga a Giezi que vaya a ver al niño, ¿qué dice la mujer? Vamos a ver qué dice la mujer. Dice: pero la madre del niño exclamó: tan cierto como que el Señor y usted viven, le aseguro a usted que no lo dejaré solo. Así que Eliseo se levantó y fue con ella. No hizo esto por falta de fe. Lo hizo porque quería una respuesta de Dios mismo, no un milagro de Giezi, ¿no? Y sabía que Dios hablaba y obraba por medio de Eliseo. Ella no confiaba en las fuerzas de Eliseo, ya había visto
de primera mano que no tenía todas las respuestas, ni todo el conocimiento, pero sabía que Dios estaba con él y que podía responderle por medio del profeta. Comentaristas sobre este texto dicen que ella no está buscando un milagrito, ella está buscando la presencia y la intervención completa de Dios. Hermanos, en nuestra angustia profunda podemos conocer verdaderamente nuestros corazones. Y hay de dos: o actuamos con fe, como esta mujer sunamita, o actuamos con incredulidad. Solo hay de dos: o actuamos con fe o actuamos con incredulidad. E incluso podemos actuar con incredulidad comportándonos de manera religiosa, pensando que si ya nos portamos bien, Dios nos dejará en paz, nos devolverá lo que nos quitó. O a veces muchos de nosotros pensamos que va a dejar de estarnos viendo con una lupa, ¿no? Esto revela la incredulidad de nuestros corazones, y en la incredulidad lo que verdaderamente queremos hacer es huir de Dios. Nos endurecemos, algunos de nosotros nos volvemos más cínicos, acusamos a Dios, queremos retirarnos de su presencia. Alguna gente religiosa no viene a la iglesia porque quiere castigar a Dios de esta forma, se quiere retirar de su presencia. Queremos que Dios nos deje en paz, ¿no? Así como yo le pedía a Dios en mi rebeldía y en mi incredulidad: déjame en paz. Queremos que Dios nos deje en paz. Pero ahora del otro lado, en la fe, aunque estemos heridos, cuestionamos a Dios, lloramos en su presencia, le rogamos por respuestas, nos aferramos a Él, sin importar cuánto tiempo tarde la respuesta, ¿no? Así como mis papás oraban por mí constantemente. Porque cuando estamos verdaderamente en la fe, sabemos que Dios no se ofende por nuestra angustia, no se ofende porque lo cuestiones. El pastor y teólogo Tim Keller dice en uno de sus libros: Dios no se ofende por tus preguntas, pero sí le preocupa cuando dejas de llevárselas. Otro teólogo reformado, Dale Ralph Davis, dice sobre nuestro texto: las palabras de la mujer no son teología refinada, son el lenguaje crudo del dolor, pero están dirigidas al lugar correcto. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quieren decir estos dos teólogos? Que cuando dejamos de presentar nuestras preocupaciones y nuestras angustias delante de Dios, en realidad nos estamos volviendo incrédulos. ¿Y no es esto lo más común? Cuando vienen las pruebas y la angustia, ¿no tratamos primero de solucionar las cosas a nuestra manera? Por ejemplo, cuando te enteras que acaban de vender la empresa en la que trabajas, Dios nos dice que confiemos en Él, que nada faltará a los que estamos en Él. Pero ¿cuál es la primera reacción que tienes junto con tus compañeros del trabajo? Ahora sí te pones a ver qué tan relevante es tu área, ¿no? Tratas de calmarte diciendo: ay, seguro corren primero a fulanito y a fulanita porque son bien flojos, y no, yo sí trabajo, entonces yo voy a estar bien. Y ahí andas, ¿no? Terapeándote y angustiado pensando qué será de ti si te llegan a correr. Aunque la verdad no tienes ni la menor idea de qué va a pasar. Cedemos a los chismes, a la competencia egoísta, demostrando que lo que obtenemos tal vez de nuestro trabajo es más grande y real para nosotros que lo que Dios ha prometido. Si somos honestos, muchas veces Dios es nuestro último recurso ante la angustia. Hermanos, si queremos luchar verdaderamente en contra de la incredulidad, debemos dirigir nuestra angustia al lugar correcto, a la persona correcta. ¿Cómo estás manejando tu angustia el día de hoy? ¿Te estás aferrando a Dios, como hizo esta mujer? Vayamos a nuestro tercer punto para ver la respuesta de Dios ante la angustia de esta mujer. Una oración insistente. Vamos a leer la última parte de nuestro texto. Dice: cuando Eliseo llegó a la casa, encontró al niño muerto, tendido sobre su cama. Entró al cuarto, cerró la puerta y oró al Señor. Luego subió a la cama y se tendió sobre el niño, boca a boca, ojos a ojos y manos a manos, hasta que el cuerpo del niño empezó a entrar en calor. Eliseo se levantó y se puso a caminar de un lado a otro del cuarto, y luego volvió a tenderse sobre el niño. Entonces el niño estornudó 7 veces, abrió los ojos. Discúlpenme. Entonces el niño estornudó 7 veces y abrió los ojos. Entonces Eliseo le dijo a Giesi: llama a la mujer sunamita. Giesi así lo hizo, y cuando la mujer llegó, Eliseo le dijo: puedes llevarte a tu hijo. Ella entró, se arrojó a los pies de Eliseo y se postró rostro en tierra. Entonces tomó a su hijo y salió. Recordemos que Eliseo era un profeta, un representante del Dios de Israel, un hombre dedicado por completo al servicio del Señor,
un hombre con poder. Eliseo había recibido doble porción del poder del gran profeta Elías, ¿no? Y sin embargo, ¿qué es lo primero que se nos dice en el pasaje que hace Eliseo? ¿Qué es lo primero que hace cuando está con el niño? ¿Qué dice el pasaje? ¿Qué es lo primero que hace? Ora, ¿no? Ora al Señor. Hermanos, debo de confesarles que muchas veces yo no tengo la humildad de Eliseo, y eso que yo nunca he hecho un milagro, no me han alimentado los cuervos. Cuando estoy angustiado, ni siquiera me acuerdo de orar a Dios. Aunque puedo decir que confío en Él, aunque puedo decir que tengo mi fe puesta en Dios, actúo muchas veces sin humildad delante de Él, sin reconocer en oración que Él está a cargo de mí, que su voluntad es perfecta, y sin someterme a esa voluntad, ¿no? A veces pienso que necesito actuar sin orar, porque esto va a mostrar más mi fe en Cristo, ¿no? Porque soy un cristiano, no debería paralizarme ante la angustia. Y en parte esto es verdad, pero es una verdad a medias. Porque así como la tsunamita, debemos ponernos en acción, sí. Pero así como Eliseo, hermanos, deberíamos ponernos en manos de nuestro Dios antes de actuar. El no orar cuando estamos pasando por un momento de angustia muestra nuestra incredulidad. Aunque podemos decir que confiamos en Él, así mostramos nuestra incredulidad. Hermanos, Eliseo tenía poder, pero no tenía poder en sí mismo. Por eso ora, porque incluso el hombre más usado por Dios depende completamente de Dios. Y vemos en esta parte de nuestro texto que la oración de Eliseo no es contestada inmediatamente. Se nos dice que después de extenderse sobre el niño, ¿qué pasó? No pasó nada. Y entonces, ¿qué hace Eliseo? Se pone a caminar de un lado a otro, ¿no? Del cuarto. No se nos dice cuánto tiempo estuvo así, pero me gustaría pensar que mientras Eliseo caminaba de un lado a otro, seguía en oración constante, seguía en una oración insistente. Eliseo sabía que Dios había cumplido la promesa a esta mujer de tener a este hijo por una razón. Sabía que el niño tenía un propósito que cumplir en la historia de esta mujer y también en su propia vida. Eliseo pudo haber salido del cuarto después de postrarse sobre el niño y pudo haberle dicho a la mujer: el Señor no ha respondido, tu hijo no despierta, y no habría hecho nada malo. Pero Eliseo se queda orando y después de caminar de un lado a otro, ¿qué hace? Se vuelve a postrar sobre el muchacho, ¿no? Y esta vez ocurre un milagro. El niño estornuda 7 veces y abre los ojos. Hermanos, Dios no siempre responde de manera inmediata, pero siempre responde conforme a su propósito. A veces nos responde con un sí, a veces nos responde con un no, y muchas veces nos responde con un espera, confía en mí. Y tal vez leyendo nuestro pasaje nos podríamos preguntar, ¿por qué no hace el milagro Dios de inmediato? ¿Por qué no a la primera despierta el niño? ¿No ya había sufrido mucho esta mujer? Pero hermanos, Dios nos manda a orar para que aprendamos a confiar en Él, para que aprendamos a confiar en su voluntad. También nos manda a orar para que le expresemos nuestros deseos, para que le entreguemos nuestra angustia. Nos manda a orar y a veces a orar insistentemente para que desarrollemos una relación real con Él. Dios nos manda a orar para que dependamos de Él. Él no quiere ser simplemente nuestro genio de la lámpara al que le pedimos cosas y Él nos tiene que contestar como queramos, cuando queramos. Porque Dios no solo quiere hacernos un milagrito, quiere tener una relación personal con nosotros. Es en la oración donde encontramos paz en medio de nuestra angustia. Porque cuando confiamos que estamos siendo escuchados, en realidad estamos confiando en la bondad de nuestro Dios, porque tenemos una relación verdadera con Él. Es por eso que Eliseo sigue orando y nuevamente se postra encima del niño. Confía en que Dios está oyendo su oración y también confía en que el Señor responderá conforme a su voluntad. Esta escena es impresionante, ¿no? Eliseo, el hombre de Dios, en una habitación cerrada, en lo privado, orando intensamente y una vida ahí en juego, ¿no? Hermanos, esta escena no les recuerda a otra. Siglos después, en el huerto de Getsemaní, vemos otra oración intensa, pero esta vez es una oración mucho más intensa. Ahí está
nuestro Señor Jesús no orando por la vida de otro, sino que está enfrentando su propia muerte. ¿Y qué hace nuestro Señor Jesús en esta angustia? Él también ora, Él insiste, Él clama, le dice al Padre, le dice: si es posible, pasa de mí la copa de tu ira. Hermanos, en nuestra historia la tsunamita clamó a Eliseo, Eliseo ora a Dios y el niño vive. Ocurre un milagro, su oración es respondida. Pero en Getsemaní, Jesús se encontraba en una angustia tremenda, orando intensamente al Padre. Y aún así la copa no pasó. Tuvo que beber completamente de ella. Hermanos, Dios sí responde a nuestras oraciones, pero no todas de la misma manera. A la tsunamita, Dios le devolvió a su hijo. Dios Padre no reclamó a su propio hijo. Lo entregó. No porque no pudiera salvarlo, sino porque estaba salvándonos a nosotros. Tenemos un Salvador que sabe lo que es angustiarse, sabe lo que es orar sin tener una respuesta inmediata y sabe lo que es someterse a la voluntad del Padre. Hermanos, Cristo no solo entiende nuestro sufrimiento, Él lo ha experimentado en su máxima expresión. Juan Calvino en sus comentarios sobre los evangelios dice: Cristo no estaba actuando, realmente experimentó el terror de la muerte y la ira de Dios. Nuestra esperanza no está en que todas nuestras oraciones sean respondidas exactamente como nosotros queremos. Nuestra esperanza está en que gracias a que la respuesta a la oración de nuestro Señor Jesús fue la cruz, en que Cristo verdaderamente sufrió en nuestro lugar, ahora podemos confiadamente acercarnos al trono de la gracia y decirle Padre a nuestro Dios. Hermanos, si la vida, la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, si su obra hecha en la cruz por nosotros y a nuestro favor no te ayuda a combatir tu incredulidad, tienes que orar para que el Espíritu Santo obre en ti. Porque una vez que el Espíritu Santo obra en nuestras vidas, podemos experimentar esa paz que sobrepasa todo entendimiento, aún en medio de la angustia, especialmente en medio de la angustia. No quiero decir que ya no vamos a batallar ni que vamos a luchar en contra de nuestra incredulidad, aún como cristianos, pero cada vez debemos actuar más como esta mujer tsunamita, ¿no? En nuestra angustia debemos de buscar con urgencia a Cristo. Debemos aferrarnos a la cruz, llorar, preguntar, orar y someternos a la voluntad de nuestro Dios. Hermanos, solo cuando volteamos a la cruz encontramos el motivo real para abandonar nuestra incredulidad. Porque si Dios estuvo dispuesto a entregar a su Hijo santo y perfecto por nosotros, por pecadores como nosotros, hermanos, no importa lo que tengamos, lo que perdamos, sabemos que ante todo contamos con el amor del Padre que entregó a su Hijo para llevarnos a Él. Vamos a orar. Padre Santo, gracias por la seguridad que podemos encontrar en Jesús. Gracias, Padre, porque nos invitas a una relación real y personal contigo. Gracias, Señor, porque a través de la obra de Cristo has cerrado la brecha que nos separaba de ti. Gracias, Señor Jesús, porque todo lo que haces en nuestras vidas es para nuestro bien. Gracias, Señor, porque no te enojas ni te molestas cuando te cuestionamos. Gracias, Señor, porque a pesar de que no respondes todas nuestras oraciones como nosotros queremos, tu perfecta voluntad se cumple y obtenemos siempre más de lo que podemos imaginar. Gracias, Señor, porque todo lo que haces en nuestras vidas es para que te conozcamos a ti, el único Dios verdadero, y a tu Hijo Jesucristo. Gracias, Señor, porque le das sentido a todas nuestras circunstancias. Padre, te ruego que a mí y a mis hermanos aquí presentes nos des la fuerza para luchar en contra de nuestra incredulidad. Que al poner nuestra esperanza en ti y no en las cosas de este mundo, podamos buscarte con más urgencia. Que en medio de nuestra angustia profunda nos aferremos a ti. Que oremos intensamente hasta que tú muestres tu respuesta. Gracias por tu amor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.